Vamos a buscar en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 27. Y los versículos del 18 al 25. Familias ancladas en la palabra de Dios. Hechos 27, del 18 al 25. Dice la Escritura Sagrada: pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Familias ancladas en la palabra de Dios. Lucas nos dice al final del versículo 20 de Hechos 27: ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pero miren lo que dijo Pablo, palabras que le dijo el ángel a Pablo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En aquella embarcación viajaban 276 personas. Y Dios le prometió a Pablo: todos se van a salvar. Hermanos, nuestro mundo es una gran tormenta. Cuba es una gran tormenta. Pero qué hermoso que nuestras familias están ancladas en la palabra de Dios. No te dejaré ni te desampararé. Podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oremos. Padre,
gracias por tu palabra que nos da confianza, que nos da seguridad. Ayúdanos como familias a seguir anclados en tu palabra. Gracias porque cumples tu palabra, porque cumples tus promesas. Anima a las familias presentes, fortalece a las familias presentes, da descanso a las familias presentes. Como Pablo, queremos confiar en tus promesas. Padre, pon en mi boca tus palabras. Dame la virtud de la exactitud. Ayúdame a dirigir las palabras exactas que tu pueblo necesita. Recibe la gloria en Jesucristo. Amén. Familias ancladas en la palabra de Dios. 14 días en alta mar, azotados por una furiosa tempestad. Es lo que los meteorólogos llaman una tormenta perfecta. Una tormenta total. Lucas expresa que ya aquellos 275 pasajeros habían perdido la esperanza de salvarse. Pablo sí confiaba en la promesa que Dios le hizo. En Hechos 23:11, miren lo que el Señor le prometió a Pablo. Los pasajeros no conocían esta promesa. Dice en Hechos 23:11, a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques en Roma. Y Pablo estaba confiando en la palabra de Dios. Hermanos, sigamos confiando en la palabra de Dios. No va a fallar la palabra de Dios. Entiendo a los cubanos. Enfrento las cosas que ustedes enfrentan. Pero qué hermoso que Dios está con nosotros. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, te sostengo de tu mano derecha y te digo: no temas, yo te ayudo. Es Dios el que nos sostiene de nuestra mano derecha. Y eso nos da seguridad. Ahí en el Salmo 46, verso 10, muy conocido, la primera parte: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Frente al Mar Rojo, los hebreos atemorizados porque venía Faraón con su poderoso ejército, Moisés les dijo: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos.
Les traigo un mensaje de confianza, un mensaje de seguridad. Cristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. La aflicción es dolor. Tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. La palabra de Dios es muy clara. Son inevitables las aflicciones en este mundo. Son inevitables las tormentas. El desafío es: permanezcamos anclados en la palabra de Dios. Comenzaba mi pastorado en San José de las Lajas, 6 de agosto 2005. 2 meses después, ustedes recordarán a la periodista Annie Apinu. Trabajó con Randy en la mesa redonda. Una periodista de tal vez 27 años. Regresando a San José de las Lajas, sufrió un accidente que le costó la vida. Yo estuve en su funeral y después, por años, acompañé a su esposo Emilito, acompañé a su hija Salma. Tendría 8 años cuando su mamá murió. Acompañé a su mamá Mercedes. ¿Qué clase de tormenta, mis hermanos? Una muchacha joven, llena de vida, una hija de 8 años que quedó huérfana, un esposo que quedó viudo. Hermano, se presentan las tormentas. Bueno, la semana pasada falleció de un infarto el esposo de Eloísa, que es una funcionaria del Comité Central. Ella nos atiende por los asuntos religiosos. Hermano, él trabajaba en la Biblioteca Nacional de Cuba. Era un hombre ya mayor, pero le dio un infarto y llegó fallecido al hospital. ¿Qué clase de tormenta? Me compartía el doctor Víctor Samuel González, que tuvo la oportunidad de acompañar a Eloísa ahí en el hospital Calixto García, que Eloísa estaba estupefacta. Hermano, esas cosas ocurren. ¿Y cómo vamos a enfrentar esas tormentas? Yo creo que la mejor manera es confiando en la palabra de Dios. Si usted ahora está disfrutando de cielos claros, eso es maravilloso. Pero yo le aseguro que la tormenta vendrá. Vivimos en un mundo de dolor. Vivimos en un mundo de llanto. En esta mañana voy a dejar en el corazón de ustedes 4 anclas seguras
que nos van a ayudar a enfrentar las tormentas inevitables en este mundo. En primer lugar, ustedes y yo vamos a necesitar el ancla de la estabilidad. Me gusta leer la Biblia todos los días. Ese es un plan firme que tengo con la ayuda de Dios. Este mundo amenaza nuestra estabilidad. Si me ven un poquito colorado, es que ayer estuve casi 6 horas para alcanzar mi balita de gas licuado. Hermano, casi 6 horas. Desde las 10:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde que me entregaron la balita. Este sermón que ustedes ven aquí, me lo leí más de 4 veces. Tuve que llevarme el sermón para ese lugar. Y yo le decía a Jochi, memorias de un pastor cubano, estudiando el sermón que va a predicar, esperando su balita de gas. Hermanos, desde el mes de enero no teníamos balita. Y me gusta identificarme con los cubanos. Allí pude escuchar a los cubanos. Y me di cuenta, mis hermanos, que vivimos una tormenta perfecta. Esa es la realidad del cubano. Pero qué bueno que tenemos a Dios. Hermano, yo pensé que no podía resistir, porque había mucho calor y llamaban tu nombre. Había que estar atento. Pero Dios me dio fuerza. Pero qué lindo que tenemos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos da estabilidad. Es lo que yo experimento. Ya para el 19 de junio habré vencido todo el Antiguo Testamento. Estoy tan feliz. Yo espero que para el 19 de junio vencí con la ayuda de Dios todo el Antiguo Testamento. Y me quiero leer el Nuevo tal vez 3 veces o 4 veces. Me parece que de junio finales a diciembre yo creo que podré leerme 3 o 4 veces el Nuevo Testamento. Necesito la palabra de Dios, porque ella me da estabilidad en esta tormenta en que vivimos. Miren lo que dice lo que dice Lucas, los versos 20 al 26. Palabras del médico Lucas. Ustedes saben que Lucas fue el que escribió los Hechos. Dice así del 20 al 26: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho.
con todo, es necesario que demos en alguna isla. Qué palabras tan consoladoras para aquellos 275 tripulantes que habían perdido toda esperanza de salvación. Pablo fue usado por Dios. El ángel del Dios a quien sirvo me ha dicho: Pablo, se salvan todos, únicamente se va a perder la embarcación. Y eso dio estabilidad a aquellos tripulantes miedosos. ¿Qué hacemos cuando enfrentamos una tormenta? Generalmente nos concentramos en los fuertes vientos, en las olas altas. Lo que debemos hacer es mirar a Dios. Está bello ese himno, Creo en Dios. Bellísimo. Fue compuesto por Yusin cuando el famoso huracán dañó a la isla de la Juventud. Creo en Dios. Que soplen los fuertes vientos, que ruja el bravo mar. Su pueblo va a seguir creyendo en Dios. Esa es la mejor respuesta. Salmo 91, me encanta. El 7, el 11 y 14 al 16. Qué salmo tan alentador. Qué estabilidad nos da este salmo. Salmo 91, 7. Dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. El 11, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. 14 al 16, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Usted puede orar con los ojos abiertos. Yo oré varias veces ayer con los ojos abiertos. ¿Qué nos promete el Señor? Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Por respeto no voy a decir las cosas que escuché ayer de mis prójimos cubanos. Escuché realidades. Qué hermoso que podemos decir con el salmista: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Hermano, no me quejé. En las casi 6 horas estuve bastante tiempo de pie. No me quejé. Lo que hice fue orar. Lo que hice fue interceder. Hermanos, somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Yo estoy animándoles en nuestra tormenta total. Brillemos, demos sabor con nuestra vida. La gente me conoce.
Los prójimos saben que allí estaba el pastor. Hay una segunda ancla que nos va a ayudar cuando enfrentemos una tormenta total o perfecta. Yo creo que estamos en una tormenta perfecta o total, y es el ancla de la unidad. Qué importante es permanecer juntos, permanecer unidos. Hoy un hermano americano, miren las cosas de Dios como son, me mandó un devocional y uno de los puntos del devocional tenían que ver con la unidad. Y miren lo que dice este devocional: si hay algo que el diablo teme, es una iglesia unida. La iglesia bautista en Calvario de La Habana es un solo palo. Aquí no hay dos palos. Somos un solo palo en la mano de Dios. El diablo le teme a una iglesia unida. Mientras que el infierno divide, el cielo une. No podemos hacerle caso al infierno. No podemos hacerle caso al diablo que divide. Esa es su especialidad. Pero el cielo, Dios, une. Ahí en Hechos 27, del 27 al 32. Vamos a tirar el ancla de la unidad al enfrentar una tormenta perfecta. Dice del 27 al 32: venida la 14ª noche y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Pablo fue usado por Dios para que los tripulantes permanecieran unidos. Pablo sabía que el permanecer juntos era el secreto para la supervivencia. Hermanos, nos necesitamos los unos a los otros. 2 son mejor que 1. Si uno cae, el otro te ayuda a levantarte. Cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Nuestra iglesia está en prueba,
Pero qué bueno que Dios está con nosotros. Me decía Eddie, el hermano de vuelta, oren por Eddie, porque él es el hombre del cemento. Él es el hombre que puede ayudarnos con el cemento. Oren por él. Él me decía, Dios es exacto. Nos sentimos tan pequeños, hermanos. Pero mi oración es, Dios, envía a tus ayudantes. Miren cuántos ayudantes tuvimos aquí en la plataforma. Gracias, hermanos queridos de la Iglesia Bautista en San Miguel del Padrón. Los ayudantes de la iglesia del pastor Reynold, que vinieron a ayudarnos. Hermano, Dios no está escaso de ayudantes. Y nada hay difícil para Él. Todo es posible para Dios. Estoy orando así. Señor, mándanos ayudantes. Ayudantes para reconstruir. Dios nos mandó a la hermana Yamila Pérez Cabrera para ayudarnos. Fue tan lindo el encuentro el viernes. El viernes nos reunimos, la hermana Yamila, los integrantes del ministerio de adoración, y fue tan lindo, fue tan armonioso. Cuánto deseo de servir de nuestros adoradores, de su líder. Yo estaba disfrutando dicha reunión. No escape. No, la solución no es escapar. ¿Qué querían algunos de los tripulantes? Escaparse. Pero Pablo dijo, para salvarnos, todos debemos permanecer en la nave. Fue una nave, hermano, azotada por una tormenta perfecta por 14 días. Recuerden que Lucas dijo, habíamos perdido toda esperanza de salvación. Estoy animando a la iglesia completa. No escapemos. Somos la familia de Dios. Cada uno de ustedes es muy amado. La iglesia en Calvario ama a sus miembros. Entrelace su brazo con el del otro. Como los equipos. Los equipos que entrelazan sus brazos con su compañero. Este es el momento de seguir unidos. Hermano, nosotros servimos a Dios. La iglesia en Calvario sirve a Dios. La iglesia en Calvario le interesa mucho la gloria de Dios. Nos interesa mucho que las almas conozcan a Cristo. Y recuerden que somos nosotros los responsables de compartir a Cristo. Ese es un motivo muy noble para no escapar, para permanecer unidos. Usted y yo estamos hechos por Dios para hacer las cosas junto con los demás. La soledad no es buena. Simbrado, un famoso psiquiatra, dijo
que la soledad es un asesino. El aislamiento es un asesino. No se aísle, busque la comunión con su iglesia, la comunión con sus hermanos. El ancla de la unidad es la que nos enlaza. Hay una fábula muy famosa en África. Un elefante y un tordo echaron una competencia a ver quién rugía más alto. Imaginen ustedes, cuando rugió el elefante, el rugido se escuchó a muchos kilómetros de distancia. Los árboles se sacudieron, temblaron. El tordo sabiamente habló con todos los tordos del bosque y acordaron que cuando él empezara a cantar, los demás tordos se iban a unir al canto. Acordaron el día de la competencia. El elefante emitió un rugido estrepitoso. Después le tocó al tordo, el humilde tordo. El elefante estaba confiado en la victoria. Pero ¿qué pasó cuando el tordo empezó a cantar? Todos los tordos del bosque se unieron. ¿Y cuál fue la voz que más se escuchó? La del tordo. Porque se unieron. Sí, hermanos queridos, imitemos al humilde tordo. Lo poco se convierte en mucho cuando se une. Padre, aquellos que me has dado, quiero que sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que ellos sean perfectos en unidad. Juan 17, 21. Ahí Jesús está orando por la iglesia en Calvario. Ahí Jesús está orando por los que hemos creído por el testimonio de los apóstoles. Hay una tercera ancla que nos va a ayudar al enfrentar una tormenta perfecta o total, y es el ancla de la renovación. Allí en Hechos 27, 33 al 36, dice la Escritura, la palabra de Dios: cuando comenzó a amanecer, Hechos 27, 33 al 36, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Qué bendición fue el apóstol Pablo para aquellos tripulantes desesperanzados. Imaginen ustedes, 2 semanas, 14 días sin probar alimentos. Aquellos pasajeros estaban debilitados físicamente y emocionalmente.
Y Pablo les anima, les fortalece en Dios. Pablo habló con Dios. Tal vez fue la primera vez que estos hombres escucharon a un hombre de Dios elevar a una oración. La renovación espiritual se logra principalmente por medio de la oración. Qué gran alma tenemos los cristianos. Dulce oración, dulce oración al trono excelso de bondad. Tú llevarás mi petición a Dios, que escucha con bondad. Pedid y se os dará. Los ojos del Señor están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Hay mucho incentivo en la palabra de Dios para practicar la oración. Dios promete escuchar la oración del corazón. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Salmo 55, 17. ¿Qué pasó finalmente? La nave se encalló. Y el viento y las olas comenzaron a arremeter sobre la nave. Y aquella nave empezó a abrirse. Es entonces que estos tripulantes, Pablo les animó a echar mano del ancla de la realidad. La realidad incluía un barco que se estaba desintegrando. Allí en Hechos, en capítulo 27, verso 41 al 42 al 44, dice la Escritura: pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos, qué grande es Dios. Dios cumplió su palabra. Recuerden que en Hechos 27:20 Lucas dice que habían perdido toda esperanza de salvación. Pero el ángel de Dios le dijo a Pablo: únicamente se va a perder la nave. Todos los tripulantes se van a salvar. Y ahí en el verso 44 vemos a Dios cumpliendo su palabra. Y aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Ese es el Dios de nosotros. Me encanta Pablo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó.
Es verdad que Cuba es una tormenta total. Es verdad que Cuba es una tormenta perfecta. Pero Dios cumple su palabra. Hay una columna de nube que cobija a los cristianos de día. Hay una columna de fuego que nos guía en las noches. Eso va a ocurrir todos los días y hasta el fin del mundo. Porque esa es la promesa de Jesucristo. Yo estoy con vosotros siempre. El desafío es seguir confiando en la palabra de Dios. ¿Cuántos comenzaron el viaje? 276. ¿A cuántos se les prometió que llegarían bien? A los 276. ¿Cuántos llegaron sanos y salvos a la playa? 276. Dios es fiel. El desafío es seguir confiando en Él. No necesitamos ver. Hermano, soy un alumno. La experiencia de servirles a ustedes me ha enseñado que seguimos siendo alumnos. Todavía no vemos la playa. No la vemos. Ojalá echar la sonda y encontrar 20 brazas y después 15. Yo tengo que ser honesto. Cuando echo la sonda todavía veo que hay mucha profundidad. Pero seguimos confiando en Dios. Seguimos confiando en su palabra. En el Dios que nos ama. En el Dios que nos ayuda. La mejor estrategia para sobrevivir en una tempestad es la preparación. ¿Cómo nos preparamos? En búsqueda de Dios. Alimentando cada día nuestro corazón con su palabra. Orando en todo tiempo. Congregándonos. Porque nos damos estímulo. ¿Cuánto estímulo recibimos los unos de los otros? Cuando los vientos inevitables de la adversidad comiencen a soplar, y ciertamente lo harán, usted estará preparado para responder en fe y no con temor. Ese es el plan de Dios. Estamos en una tormenta. Necesitamos fe. Necesitamos seguir confiando en Dios. Cuanto más azote la tempestad y más amenazada de zozobra se vea la vida, mayor será nuestra seguridad si mantenemos nuestros ojos puestos en nuestro Dios y Señor. No tengas pues temor. El Señor camina hacia ti sobre las aguas. Con la mirada puesta sobre el Señor Jesucristo, sabemos que el alma saldrá airosa, no importa la furiosa tempestad.
Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Seleccione una promesa específica dada por Dios a la cual pueda aferrarse. Ponga el dedo índice sobre ella y dígale al Señor que está anclado en esa promesa. Amadas familias, al pasar por una tormenta, no olvides echar mano del ancla de la estabilidad, del ancla de la unidad, del ancla de la renovación y del ancla de la realidad. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Que Él les bendiga. Amén.